Me pueden interrumpir si tienen algún aporte o duda. Si no, pues yo sigo hablando. Pasamos la siguiente. Y estos dos son bien interesantes pensando a mediano y largo plazo en el trabajo de investigación doctoral. Como cuarto, tenemos promover una actitud reflexiva, crítica y comprometida con la realidad educativa del país para responder a las diferentes problemáticas educativas de su entorno. ¿Ok? Creo que todos. Yo oí ahora lo que decía Claudia o cada uno de ustedes, Claudia porque fue más expresiva y más amplia, ¿no? Pero cada uno de ustedes, pues yo sé que seleccionar el objeto de investigación ha sido producto de sus inquietudes, ¿verdad? De su capacidad para comprender que hay un reto por superar. Y eso es bien interesante. Y ya en quinto lugar, entonces, investigar problemáticas educativas dentro del contexto local, regional, nacional o internacional para proponer modelos teóricos y operativos de solución. Vean, todos, y en las tesis nuestras, cuando digo nuestras, son del doctorado en educación, apuntan a una construcción teórica, ¿ok? En esa construcción teórica yo tengo que mirar más allá de mi realidad local. Tengo, tal como dice la lámina, comprender que hay y comprenderlo en forma crítica y reflexiva y responsable, ¿no? Y responsable. O sea, la I de, se me olvidó cómo se llama la I. Eh, comprender que hay un contexto que tiene vinculación con otros entornos a diferente escala y que lo internacional o global es una dimensión que afecta lo local. Eso está escrito, es una realidad. Bien. Pasamos y entonces yo brevemente en esta lámina, profe Lady, por favor, ok. Como es una mirada de ambos lados, de Colombia y Venezuela, en esta lámina lo que quise fue un poquito extraer de nuestras constituciones o cartas magnas lo que se concibe como educación. Más que un concepto, es cómo el Estado colombiano y venezolano miran la educación, ¿ok? Y vean lo siguiente, me permito leerles, lo pueden seguir. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 se establece que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental. Es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable, o sea, por encima de todo la educación, y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades. Aquí seguía texto, pero que no me interesa. Es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento. ¿Sí? El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y en la ley. Esto reza el artículo 102 de la Carta Magna vigente en Venezuela. Claudia, ya le voy a dar la palabra. En el caso de la Constitución Política de Colombia, en el artículo 67, fíjense, la Constitución vigente en Colombia es del año 1991 y establece lo siguiente: la educación es un derecho de la persona, es un derecho humano, ¿sí? Y un servicio público con función social, del cual son responsables el Estado, la sociedad y la familia. Pudiera decir en una simple apreciación entre ambos instrumentos que se considera derecho humano, que se considera pública y que más allá del docente
es necesaria la participación de la familia, de la sociedad, ¿verdad? Y que es competencia del Estado. En eso nos coincidimos, digamos. Bueno, aparte, en el caso de Colombia tienen la ley de educación del año 94 y en nuestro caso está vigente la ley orgánica de educación del año 2009. Nosotros hemos tenido a lo largo del presente siglo varios ajustes a la ley de educación. Cuénteme usted, profesora Claudia. Bueno, yo lo único que le digo es que yo estudié la maestría aquí en la Unipamplona y la experiencia fue en el doctorado, ¿no? Entonces me dice una profesora, con todo el respeto, una doctora de la Unipamplona y de la Santo Tomás de Aquino, ay, se va a estudiar a Venezuela. Ahora me ha llamado y me dice, ¿cómo le apareció? Porque ella me decía que no, que Venezuela no. Le voy a decir algo, Mary, le dije, con todo cariño y respeto. En la UPEL me han enseñado a no tener miedo de nada. O sea, ahora imagínate, ayer subí mis documentos para asumir ser directiva, ¿sí? Y me puse a mirar, tengo 20 diplomas. Yo dije, hombre, ¿yo qué estoy haciendo, no? Y tengo aspiraciones, tengo un sueño grande en realizar. Pero es que la educación aquí en Colombia le falta, como se hace el manual de convivencia todos los años, debería hacerse en un país, porque todos los años crecen dilemas. Mira, así pasan las enfermedades. Ya no se contagia de cáncer, ahora se llaman enfermedades huérfanas. Y nos hemos quedado en lo arcaico, en lo de años y años, ¿no? Y no, yo por lo menos allá en el colegio tengo fama y cuando ven algo dicen, ah, eso es de la profesora Claudia, ella innova. Nosotros los maestros tenemos un gran reto ahora, que es conquistar la mente de los niños, de los adolescentes, porque ellos están dispersos en un mundo de cibernética. Ellos ya no quieren, hay que enamorarlos de que por qué es importante estudiar. Y ayer en clase tuve lengua castellana, pero yo transformo bastante el tema, ¿no? Teníamos que hablar de las narrativas en primerito, que ellos empiezan a construir una palabrita y otra y una frase. Yo llevé mis fotos y hice álbum histórico y ellos empecé a colocar la foto de cuando la profesora era bebé y ellos decían, pero ¿quién es esa bebé tan linda? Y le dije, le voy a dar una sorpresa. ¿Quién se imagina? Y nadie adivinaba, ¿no? Que decían que era mi hija. Es su maestra. Y empecé a colocar todas mis fotos hasta el día de hoy. Y todos decían, profe, usted ha cambiado muchísimo. Eso se necesita, que haya una cohesión con el estudiante y el niño. Entonces el niño se anima a escribir. Yo le llevé donde escribí en El Tiempo, escribí una faceta 2 años en El Tiempo sobre educación y le llevé los recortes para que leyeran. Hay unos sí leyeron bien, otros pues a poquitos. Entonces le llevé las revistas donde he sido compiladora de investigación. Entonces yo les dije a ellos, un maestro, ¿cómo le puede decir a un niño que escriba si no lee un libro? Si no escribe en ninguna parte, ¿cómo va a entusiasmar a un estudiante a hacer un escrito y cuando hay un concurso, cuando yo estaba en profesora de cuarto y quinto, yo concursaba con los niños. Cuando fue en la pandemia, 3 niños salieron por televisión míos y ganaron. Entonces, porque yo los animo, un maestro tiene que animar a los niños. Pues ahora me dejaron en primero y no quiero que me quiten primero, porque esos niños, ayer también pasó una mamá que pasaron niños a segundo y dijeron, profe, gracias a usted, mi hija está sacando 5, 4.5 y 4.8. Se devora los libros, se devora escribir, se Qué devora hacer interesante. tareas. Eso es lo que tenemos Yo que hacer creo, nosotros. sí, Claudia, yo creo que un reto apunta a eso y otro reto, cuando uno, ya van a ver, cuando uno habla de pobreza, por ejemplo, pues nuestros países vienen de unas desigualdades terribles, ¿sí? Pero yo, a mi edad y después de 20 años, 25 años, 24, 25 años de un modelo alternativo, le tengo pánico. Me perdonan si piensan diferente, pero hablo de mi experiencia. Le tengo pánico a la palabra igualdad e inclusión.
me da muchísimo dolor cuando oigo, se me paran todos los pelos, todos, ¿sí? Lo dejo ahí y vamos a continuar. Bueno, les decía, eso en educación, no miramos el concepto, sino cómo nuestros países lo comprenden. Si está en la Carta Magna, si está en la Constitución, es mi derecho, es tu derecho, es el derecho del uno, del otro y de todos los ciudadanos de un país. En el caso, ya ven, nos están diciendo que es un derecho humano, que es un servicio público, pero que además la familia tiene participación, aunque la educación sea un derecho y un deber del Estado, ¿sí? El Estado entendido como gobierno e instituciones. Bueno, del lado derecho, he escrito algo que se me ocurrió leyendo sobre los modelos de aprendizaje y los enfoques educativos. Y cuando hablo del docente lo quiero mirar, creo que en esa sintonía estamos todos, comprender que es perdonen la palabra sujeto, pero sujeto es para mí ser humano, ser emocional, ¿sí? Ser integral. Entonces, ese sujeto o actor político con capacidades para analizar, interpretar, actuar en un contexto. Cuando pensamos en política, se nos viene a la mente el ejercicio directo con un modelo de partido y de gobierno, pero tienen que internalizar que cuando hablamos de política en esta unidad curricular, trasciende esa mirada, yo diría que un poco simple de la política, ¿sí? Entonces, que yo no tenga partido no me hace sujeto no político, no, todos somos sujetos políticos, ¿sí? Asumir la política como un ejercicio de ciudadanía debe ser una obligación de nosotros los docentes, ¿ok? Bueno, desde la mirada de Piaget o de Vygotsky, el docente es un guía, es un orientador y es un facilitador en procesos de enseñanza-aprendizaje. Un poco lo que queremos es sensibilizar de que definitivamente las nuevas realidades nos exigen cada vez más que la práctica educativa no sea tradicional, no sea rutinaria, que sea por el contrario una práctica y un ejercicio consciente, responsable y contextualizado. Bien, que superemos esto de contenidos teóricos sin ninguna relación con el entorno. No, que asumamos contenidos curriculares teóricos y su vinculación con el entorno. Y se puede hacer, se debe hacer. Bien. Pasamos a la siguiente, por favor, profesora Lady. Y un poco aquí, insisto, no es un concepto, porque cuando ustedes buscan concepto de la categoría política, viene desde Aristóteles en adelante, con unas profundidades filosóficas bien interesantes. Yo me tomé esto que habla de la práctica que se ocupa de gestionar, resolver conflictos colectivos, crear coherencia social y tomar decisiones que beneficien a la mayoría. La política se resume en palabras en un ejercicio de poder. Y cuando hablamos de sociedad, del lado derecho de la lámina, entonces hablo del espacio civil de participación conformado por diferentes actores y sectores. De acuerdo a Hegel, en el año 82, la sociedad es la esfera privada intermediaria entre la familia y el Estado. Esto es bien interesante. Y vean que con el tiempo nosotros hemos ido perdiendo tanto el manejo conceptual como práctico de lo que significa ser sociedad civil, ¿sí? Cuesta. En el caso de Venezuela, probablemente el escenario político, entre comillas,
lo pongo entre comillas y con minúscula, el escenario político de control impide el ejercicio pleno de la ciudadanía. En el caso de Colombia, en ocasiones también, ¿sí? Pero hemos ido perdiendo un poco esa mirada y más que la mirada, la práctica del ejercicio pleno en sociedad. La sociedad indudablemente es un contexto en el que privan las características de un modelo ideológico y de un modelo económico. Bien, insisto, cada país tiene en este momento su particularidad. En el caso de Venezuela, de manera bien indefinida. Por eso decía que cuando hagan la última tarea los profesores que están en Venezuela, costaría relacionar el modelo ideológico político, pero es el que existe a pesar de que no estemos de acuerdo, a pesar de que sepamos y el mundo sepa que es ilegal, que es entre comillas, no, sin comillas, usurpador, ¿sí? Pero es la realidad que está, ¿sí? Entonces, bueno, continuamos y ya un poquito, profe, por favor. Ok. Mirando estas categorías, podemos llegar a una primera gran conclusión. La educación es una práctica sociopolítica. La educación es un hecho político. Cuando yo hablo de una práctica sociopolítica, entonces hablo de un capital y un contexto cultural y social. No puedo aislar la educación de ese capital o contexto cultural y social. Y en ese contexto o capital cultural y social están los actores fundamentales. ¿Quiénes son? La familia, ¿sí? Las instituciones, la comunidad, la sociedad y el Estado. Están involucradas en esa formación de capital. La mirada y la misión de la educación como práctica socioeducativa apunta a la formación de ciudadanos críticos. Yo me voy a detener en esto un momentico por lo siguiente. Yo nunca trabajé, cuando yo llego a la educación, llego a la universidad. Les cuento algo. Como estudiamos la UPEL tenía en su momento lo que se llamaba componente docente. Creo que todavía se llama así. No sé, que me corrija el profe Ignacio, la profe Lady. En su momento para nosotros se llamó el programa de profesionalización de técnicos superiores universitarios en educación. ¿Sí? Yo estudié junto a mis compañeros 3 años ahí en el pedagógico, en el que nos daban las materias del componente pedagógico. Fue una experiencia riquísima, comprender muchas cosas, descubrir cosas que no sabíamos, ¿no? Y nos titularon como profesores. Profesores, por ejemplo, yo soy profesora de Ciencias de la Tierra, creo. Ah, ok, aquí Joana está colocando lo del enlace, luego lo haré y si no usted me agrega, Joana. Ok. Profe, decía, ya la agregué, tranquila, ya la agregué. Ok, entonces les decía, nos titularon como profesores. Los ingenieros agrónomos pasaron a ser profesores de educación rural. Yo creo que soy profesor como ciencias de la tierra, ¿sí? Y les insisto que fue un proceso muy lindo de aprendizaje. Yo decía entre mí, qué increíble y cuánto le da la UPEL a los futuros maestros, cómo saben de pedagogía. Y les puedo decir que cada vez que yo veo la presentación de alguien egresado de la UPEL, me quito el sombrero, porque se manejan excelente en esto de la didáctica y la pedagogía. Pero con el tiempo fuimos viendo también y apreciando que hay un currículo y hay unas necesidades. Yo creo que todos nosotros lo sabemos. Con las vueltas sociopolíticas de nuestros países, y los meto a todos en el saco, América Latina y el Caribe, porque cómo no pensar, por ejemplo, en la tragedia de Haití, y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué nos pasa como sociedad? ¿Por qué tanta corrupción? Porque la corrupción se ha convertido en
el elemento común de destrucción de nuestra sociedad, ¿sí? Entonces yo decía, realmente formamos ciudadanos críticos y, por ejemplo, no promovemos, no fomentamos la honestidad como un valor. Y les dejo esa inquietud a todos y yo la sigo pensando. Ya tengo hijos grandes, pero tengo un nieto. Como Claudia tengo nieto. Y yo digo, qué importante lo que le enseñaban a uno los viejos. Y estoy segura que a ustedes también. ¿Sí? No agarre lo que no es suyo. No toque lo que no es suyo. Ah, uno pequeño se agarraba algo. Vaya, póngalo, vaya, devuélvalo donde la señora que se lo agarró. ¿Ok? Miren, formar ciudadanos críticos tiene esta deuda o tenemos esta deuda. Para mí, de acuerdo a las lecturas que hago cuando ustedes hablan y veo el mundo, digo, tenemos estas dos deudas. Esto por un lado, lo de la honestidad, y por el otro lado, lo de los factores socioemocionales. ¿Cómo enseñar a un niño a defenderse de un entorno que ya de por sí es agresivo, de un entorno que es aditivo? ¿Cómo enseñar a un niño a manejar las emociones? Yo sé que ustedes dirán, uy, profe, pero con todo lo que tenemos que hacer y también detenerse en eso. Y yo creo que esa es una gran deuda que tiene la educación con esto de formar ciudadanos críticos. De verdad que sí. En mi postura lo veo así. Bueno, para continuar, porque el tiempo va a millón, la formación de ciudadanos críticos requiere de nosotros y de la sociedad compromiso, tiempo y dedicación. ¿Sí? Los valores democráticos son un axioma que debemos subrayar, poner en negrilla y con el mayor número como un principio de vida y de ejercicio de la ciudadanía. Esto nos va a permitir, en definitiva, construir sociedad en tiempos complejos como los que vivimos. Pasamos a la siguiente, por favor. Ay, Dios, me quedan todavía y el tiempo se agota. Bueno, miren, definitivamente nos damos cuenta que la educación como práctica sociopolítica nos obliga a mirar a la educación, a la sociedad, pero al Estado también. Sobre esa base, yo me permití aquí resumir la postura de tres sociólogos, filósofos, fabulosos referentes en el marco de la educación sobre la educación, la sociedad y el Estado. Voy a empezar por referirme a Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu es un sociólogo francés que justamente apunta a que la educación y la escuela se convierten en un escenario para la reproducción cultural y social, ¿ok? Quisiera detenerme en cada uno por largo tiempo, pero tengo escasa media hora para cerrar la presentación y esto lo podemos dejar para después. Digo el complemento. Pierre Bourdieu también nos señala la existencia de una violencia que él denomina simbólica, porque no es real, no te pega, pero es poder sobre el otro. Y esa violencia simbólica que él llama que en oportunidades es hasta dulce y agradable, no es otro que el ejercicio de poder que realizamos en la acción pedagógica, ¿sí? El docente establece las leyes, el docente está levantado, los niños sentados, el docente expone los contenidos de una u otra manera, con mayor o menor grado. En la acción pedagógica hay un ejercicio de violencia simbólica. Pero les recomiendo leer a este autor porque definitivamente, a pesar de que han transcurrido tantos años, su postura de mirar lo social y lo cultural desde la sociopolítica, inclusive desde la sociología como base, sigue dando respuestas al mundo convulso que hoy tenemos. Nos apunta a la tarea de enseñar como un ejercicio de democratización de la escuela, ¿ok?
Bueno, posteriormente tengo Paulo Freire, que yo creo que es conocido por todos como latinoamericano, exponente latinoamericano y revolucionario. Verdadera revolución era esto, ¿no? Pensar la educación como una práctica que nos prepare para el ejercicio de la libertad. La acción y la reflexión de los seres humanos sobre el mundo para transformarlo, no contenidos, como dice el bancario, una educación bancaria, no, romper con esa educación bancaria e ir más allá de depositar conocimientos y fomentar la concienciación. Ajá, ciudadanos del mundo. Oh, si lo puede pasar luego por el grupo, estoy interesada en saber qué escribiste ahí de algo de Ciudadanos del Mundo. Finalmente tenemos a Edgar Morin. Algunos dirán Edgar Morán, entendí que debo decir Morin, ¿sí? Y la mirada de Morin desde la teoría de la complejidad da respuesta a casi todas las situaciones educativas y sociopolíticas que vive el mundo actual. Es una manera efectiva de romper nuestro pensamiento sobre las cosas. Es comprender que las cosas no tienen un punto de inicio y un punto de culminación, que no es una causa y un efecto, sino son múltiples causas y un efecto. Cuando yo rompo ese paradigma del positivismo, de mirar las cosas calculadas con un elemento que entra en juego y otro para dar un resultado, yo empiezo a comprender la necesidad ética y política de la práctica educativa. ¿Sí? Énfasis increíble, necesidad de reestructurar y repensar la ética. Y eso da para mucho, ¿sí? Bueno, paso a la siguiente rápidamente y vean otro contenido que ustedes desarrollarán, porque en este yo no me meto, sino es de los temas que vamos a asignar, tiene que ver con las teorías y las ideologías políticas. Cuando hablamos de teorías, nos referimos a un conjunto de ideas, soportes de carácter teórico, valga la redundancia, y valores dirigidos a establecer, en este caso, un orden, fenómeno político, en una sociedad para orientar los comportamientos colectivos o la vida en común. Cuando hablo de ideologías políticas, indudablemente el Estado como dimensión política tiene un papel fundamental, ¿sí? Cuando hablo del Estado, hablo de una organización, una estructura que tiene un funcionamiento con unos fines establecidos y una función de carácter netamente social, ¿sí? Bueno, en ese escenario, entonces, profesores, ustedes saben que tenemos corrientes tradicionalmente. Tenemos corrientes políticas de derecha, corrientes políticas o ideologías de derecha que se caracterizan porque en el plano económico el mercado juega un papel fundamental. Las economías de libre competencia y de libre mercado son su característica como marco económico. Las clases son diferenciadas, el que más trabaja más tiene. El estado de bienestar se centra en el individuo. El Estado no interviene en el sistema económico, interviene la propiedad o lo privado. Y como ejemplos tenemos el capitalismo, quizás como el más significativo o más conocido, diría yo, y el neoliberalismo. Algunos de los ejemplos, ¿sí? Luego, cuando hablo de ideologías de izquierda, entonces su característica apunta a todo lo contrario. Las economías son de carácter centralizado, se promueve la igualdad social, el estado de bienestar no es individual, sino es de carácter colectivo y en forma equitativa, o sea, igualdad, inclusión. El Estado es el único actor político, la propiedad privada pasa a un segundo plano, ¿ok? Y como ejemplos tenemos el socialismo, el comunismo, la socialdemocracia. Bueno, indudablemente que en lo político hay
y posiciones intermedias y radicales. Tenemos en el caso de la derecha, centro derecha o extrema derecha, y en el caso de la izquierda, pues también centro izquierda, por ejemplo, como el caso de la socialdemocracia, o izquierdas de carácter radical, pero más que de carácter de ejercicio radical. ¿Cómo me van siguiendo? Me disculpan lo rápido, pero no tengo otra opción. Van captando, luego con calma ustedes vayan un poco mirando los contenidos, pero la idea es que se lleven, la idea es que se lleven estos contenidos como premisa, como parte de lo que va a ser la unidad curricular. Entonces díganme, si voy a millón, igual voy a terminar a millón, pero es posible que en la próxima clase retome algunas de sus inquietudes. ¿Les parece? ¿Les parece? José, Lady dice que sí, Joana, ok, bueno. Vamos ahora, profe Lady, pasemos la siguiente. Y vemos teorías políticas o ideológicas políticas y vamos a ver teorías educativas. Y cuando hablo de teorías o enfoques educativos, entonces me refiero definitivamente a los marcos conceptuales teóricos que han servido para comprender, describir y orientar el acto educativo. Agrupan una construcción lógica, ¿verdad?, de situaciones particulares que dan respuesta a los procesos de enseñanza-aprendizaje, definitivamente. Así nosotros tenemos, por ejemplo, bien importante, esas teorías o enfoques educativos consideran los actores y el contexto, ¿bien? Algunas de ellas o las que nosotros vamos a trabajar son las teorías de carácter cognitivo, como el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo, el cognitivismo, el conductismo, ¿ok? Pero también teorías de carácter de cognitivismo social, ¿sí? En el que se vinculan los aspectos culturales y sociales, como el constructivismo y el socioconstructivismo de Vygotsky. Y vean que los enfoques educativos ya en los procesos de aprendizaje de carácter virtual, entonces aparece desde el año 2004, es decir, en este siglo, la postura de Siemens sobre el conectivismo. Y hoy en día todavía, a propósito de los entornos virtuales, surgen otras miradas que tienen que ver con los procesos de aprendizaje bajo estos escenarios o bajo estos ambientes, ¿ok? Conectivismo, hay otro que en este momento no recuerdo, pero tiene que ver con lo neurológico y lo tecnológico. Ya un poco no es que dejamos atrás, por ejemplo, el conductismo. Es posible para que sea exitoso algún ejercicio de aprendizaje, que el conductismo sea siendo un enfoque apropiado, ¿bien? Que no implica una constante actitud conductista en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay que estar claro que son dos alternativas o dos maneras diferentes, que la segunda no debiera ser, porque nos conduce a unos procesos de enseñanza tradicional. Bien. Pasamos la siguiente, profes, y vean. Permiso para tomar agua. La voy a tomar sin apagar, qué pena. Bueno, vean, ¿por qué hablamos de esas teorías, esos enfoques, esos contextos ideológico-políticos? Vean, en esta lámina está la respuesta. El siglo XXI nos muestra otras realidades. El siglo XXI se convierte en un reto para los procesos educativos. El siglo XXI nos está mostrando unas realidades terribles. Por ejemplo, cuando pensamos en la comprensión lectora y oímos y leemos, sobre todo leemos, que en nuestros países, y cuando digo nuestros países no es solo Colombia y Venezuela, sino son los países de América Latina,
y el Caribe, que sería el contexto regional nuestro. Un niño de 10 años no logra comprender un párrafo. No sé en qué porcentaje, pero eso ya es suficientemente significativo para convertirlo en un desafío y en un reto de revisar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Ustedes pueden pensar, yo también, que la tecnología ha ido arropando otras prácticas lectoras, pero tendríamos que mirar desde lo tecnológico, cómo, dicen ustedes, cómo enamorar a que un niño procese información, interprete información. ¿Ven? Bueno, estas realidades del siglo XXI, vean, yo no puedo apartar lo local, les decía ahora, de lo que pasa en el mundo. ¿Cómo se nos presenta? En primer lugar, entendemos que hay un caos ideológico político del sistema mundo. El sistema mundo, luego de los conflictos bélicos de mitad del siglo pasado, el 36 y en el 45, 1936, 1945, 1934 quizás, 35, dejaron un sistema mundo definido, ¿sí? Oriente, comunismo, Occidente, capitalismo. ¿Ok? Oriente, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Occidente, Estados Unidos. Ok. Estos bloques se fueron complicando con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos adquiere un papel de hegemón, o sea, de dueño de la fiesta del mundo, ¿ok? ¿Qué estamos viendo en este momento? Indudablemente hay un caos ideológico, las izquierdas se han vuelto otro tipo de izquierdas, las derechas son otro tipo de derechas, de manera que ideológicamente hay una movida, una reestructuración que no es a la que veníamos nosotros acostumbrados. No cabe duda que las crisis del capitalismo y las democracias liberales están teniendo impacto en la economía mundial. Estados Unidos viene desde hace bastantes años perdiendo su papel como hegemón, como principal, pero yo pudiera decir, desde este nuevo gobierno se abre un escenario de incertidumbre en la política y la economía de los Estados Unidos y el mundo. ¿Ok? ¿Buena o mala? No lo sé. Tengo mis dudas, muchas dudas, pero de que hay un nuevo escenario, hay un nuevo escenario. Ok, mientras Estados Unidos bajaba desde el punto de vista político y económico, por otro lado ascendían los países de Asia-Pacífico. ¿Quién de nosotros pudiera dudar del papel de China desde el punto de vista económico? Todos estamos consumiendo chino. Todos los países están comprando chino. Toda la manufactura, toda la producción es un auge impresionante. Un país comunista con un modelo económico, entre comillas, capitalista, pero capitalista. El mercado es su principal objetivo, ¿sí? Eso no lo podemos discutir. Algunos teóricos se preguntan si estamos en un escenario en que la globalización está perdiendo el rumbo. Yo creo que no, pero no sé. Ojo, la globalización neoliberal, entendido lo neoliberal como la libertad de mercado, los paquetes de medidas neoliberales, el crecimiento de lo privado, el papel de las transnacionales, etcétera, etcétera. Yo siento que no. Ha perdido un poco de vigencia probablemente, pero no sé si es el fin. ¿Ok? El papel del Estado se ha transformado, la soberanía se ha transformado, yo no sé si debilitado, pero sí se ha transformado. ¿Ok?
Por otro lado, cuando hablamos de esas nuevas realidades, existen los conflictos locales, regionales e internacionales. Si pienso en los internacionales desde hace, ustedes me corregirán después, 2 años empieza el conflicto de Ucrania y Rusia. No lo sé, pero ojo, ya tiene tiempo y nosotros hemos seguido en una cotidianidad en que las informaciones van y vienen y pareciera que no estamos siendo conscientes del riesgo que tiene la paz en el mundo. ¿Sí? Si pienso en los conflictos regionales, vean el sur de África, por ejemplo, la cantidad de conflictos étnicos y religiosos en este nuevo siglo XXI, cuando pudieron ser superados. Y si pienso en conflictos locales, el caso de Colombia y la violencia de grupos insurgentes, en el caso de Venezuela, los conflictos políticos, ejemplo de conflicto regional porque esa forzada de venezolanos ha impactado la región. Colombia, los países del sur, pero sobre todo Colombia como el principal receptor que ha tenido que enfrentar esta situación. Terror se muestra como con otra cara. Entonces, no es aquel terrorismo de los sucesos del 11 de septiembre, ¿no? Es un terrorismo que es el terror y el miedo es el elemento con el que se juega en una sociedad que vive en la incertidumbre. Entonces ustedes ven que un hombre por allá agarra y le mete cuchillo a 5 niños en un parque infantil en Francia, en una localidad de Francia, de Alemania, de Suecia. Sí. Bueno, además de eso, como ya les comentaba, la movilidad humana forzada, las migraciones siguen siendo una realidad que pesa en nuestros países y con todo ello la vulnerabilidad de los derechos humanos, la vulnerabilidad por la exposición y la violación de los derechos humanos como hecho, ¿ok? Pasamos por favor la siguiente. Esas nuevas realidades también, como les decía, tienen que verlo con lo ambiental, pero vean, no lo ambiental como el cuento del cambio climático, ¿sí? Ojo, no estoy diciendo que existe, pero está redimensionada. Pero ustedes oyen hablar, por ejemplo, que la crisis ambiental tiene que ver con la calidad y la calidad del agua, que nuestros países tienen mucha agua, pero está contaminada, está mal distribuida, no está tratada. Eso no se dice. Y sin el agua no podemos vivir, ¿sí? Ustedes oyen hablar de la desaparición de la masa boscosa sin ninguna otra excusa que, por ejemplo, como ocurre aquí en Venezuela, al sur del Orinoco, como por ejemplo la extracción de minerales estratégicos como el coltán, el oro, que para sacar oro se tiran, y me perdonan la expresión, pero va con todas en mayúsculas, se tiran los ecosistemas, los suelos que tienen años, se los tiran con mangueras de alta presión para sacar una pepita de oro. Vea, eso es crisis ambiental, más allá de otras cosas. Bueno, no cabe duda que el mundo y nuestras sociedades se ven enfrentados a una crisis social de carácter moral y ética. Yo aquí me detengo y quiero que me bien entiendan. Cuando hablo de una crisis moral y ética es, por ejemplo, este progresismo que nos dice que un niño de 8 años tiene derecho a una identidad sexual diferente a la biológica. Ojo, un niño de 8 años, ¿ok? Que si el niño se le ocurrió jugar con una muñeca, entonces hay que empezar a mirar desde el punto de vista médico cómo irlo diseñando para que sea una mujer y no un niño, un hombre,
¿sí? Esa es la crisis que estamos viviendo. O que la vida no vale nada. Entonces, si yo quedé embarazada y tengo 7 meses y se me ocurre que yo no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer con un bebé? Pues tengo derecho a botar ese bebé. ¿Sí? Ustedes pueden estar o no de acuerdo. Yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo, pero eso ha generado una crisis terrible en lo moral y ético, que es otra de las cosas con las que tiene que luchar el docente, la sociedad y la familia. ¿Sí? En esto pudiéramos pasar un sábado completo hablando, no solo de lo que pensamos, sino de las experiencias que vemos o vivimos, y se nos queda corto el tiempo. Quiero resaltar que no es que no estoy de acuerdo con, por ejemplo, la identidad sexual, totalmente, pero que sea un individuo que biológicamente ya esté formado y que diga, no, yo no quiero esto, yo quiero aquello, a mí no me gusta esto, me gusta aquello, está en su libertad. Pero con un niño me parece una aberración, sencillamente, una loquera. Bueno, muchachos, ¿y para qué hablar de la pandemia del COVID y todo lo que desató en nuestros países, ¿no? Para el momento no sabemos, y por lo menos yo les puedo dar testimonio de que fue verdad, porque lo viví, y lo viví como una situación de terror espantoso, porque lo terrible de esto fue que pudieras haber contagiado a alguien. Entonces fue una vaina terrible, terrible, que no quisiera uno ni pensar. Pero como esa vino y se fue, podrán venir otras. Es claro que van a venir otras, creo yo. Señora Claudia, ya déjeme usted terminar y le doy la palabra. Esa es la mirada terrible que no nos gusta mucho. Por otro lado, una mirada, una realidad que no podemos desconocer. Y es el avance de la ciencia y la tecnología. Miren, en el campo médico, con gran alegría lee uno noticias de descubrimientos, de prácticas científicas que están dando respuesta a los graves problemas de la salud en la humanidad, ¿sí? Los avances con los tratamientos del cáncer. Quizá no en nuestras latitudes, pero en otras partes está siendo un aporte a partir de ese avance de la ciencia y la tecnología. No lo podemos negar y hay que apreciarlo y hay que fomentarlo, ¿sí? Definitivamente tenemos una sociedad en que las generaciones nuevas están en un mundo de ambiente virtual, digitalización, ¿verdad? En que definitivamente el que tenga la información tiene el poder. Y se nos presenta la inteligencia artificial como un reto en el que yo pudiera decir, ya me corregirá Lady, por ejemplo, pero la inteligencia artificial viene diseñándose, construyéndose, estudiándose desde hace varias décadas, solo que ahora se ha convertido en la herramienta novedosa, innovadora de procesar información. Pero nosotros los docentes estamos preparados para enfrentarnos a la inteligencia artificial. Por ejemplo, les hago una pregunta, a evaluar trabajos bajo la óptica de la inteligencia artificial. ¿Cómo hacer? ¿Cuáles serán los criterios? ¿Cómo hago yo con el niño que no tiene cómo buscar el trabajo por un, ¿cómo se llama? Ustedes son los que saben. Bueno, por un portal de estos de inteligencia artificial en que le doy unas palabras claves y me tira un informe de 5, 6 cuartillas, 10 cuartillas, lo que quiera yo. ¿Cómo hacer? ¿Cómo enfrentar esa realidad? ¿Sí? Bueno, ya casi para finalizar, muchachos, pasamos la siguiente. ¿Y cuál es el papel de la educación ante estas realidades, ante estos desafíos? Bueno, nos tenemos que manejar en la visión y misión que tiene la educación y tenemos los educadores. Preservar, desarrollar y promover cultura social y cultura escolar. ¿Sí? Formar individuos críticos, ya decíamos, pero como con unos valores que fuimos perdiendo a lo largo de los años, ¿sí?
Y formar ciudadanos críticos implica apuntar a ejercicios plenos de ciudadanía, porque un ciudadano y una sociedad sin participación no hace un ejercicio pleno de ciudadanía. Y participar implica tomar decisiones, es tener un poder, ¿ok? Esto nos apunta a que nosotros, como futuros doctores en educación, empecemos a mirar las cosas diferentes, de manera diferente, que propongamos investigaciones no tradicionales, sino investigaciones novedosas para realidades sociales y educativas complejas. Complejas. Habría entonces que revisar el papel, revisar y adaptar y complementar el papel del docente, el currículo, que obviamente yo como docente no puedo cambiarlo, pero puedo resignificarlo, puedo flexibilizarlo, pasa por mirar la escuela, la familia, la sociedad, enfrentar estos desafíos desde modelos alternativos como la pedagogía crítica, la educación humanista, comprender que los procesos de enseñanza y aprendizaje tienen un poder transformador y mirar la posibilidad de la ética en la formación de una conciencia crítica y un pensamiento crítico reflexivo. Pero no puedo separar la ética de estas capacidades que debo ir fomentando en el individuo y que debo yo ir internalizando como parte de una sociedad. Bueno, muchísimas gracias, ya esta última, y gracias de verdad. Sé que fui muy corriendo, pero el tiempo me estaba apurando. Les ofrezco disculpas por esto. No puedo darles la palabra, qué horrible, porque debo irme al pedagógico. Si hay dudas, si hay opiniones sobre lo que les he dejado en la mañana de hoy en este primer encuentro, lo agradezco para la próxima. De verdad, gracias por la participación. Recuerden que deben colocar imágenes de que estuvimos trabajando, en el que se vean sus caras, por favor. Lady, gracias por apoyarme. Gracias a todos. Claudia, quisiera darte un minuto para hablar, pero es que tú eres como yo, un minuto largo, entonces voy no. a ser corta, voy a ser corta. Es que A ver, cuando dígame. se habló de la diversidad de género, me acuerdo Ajá. de Gina Parodia, que fue de las cartillas, fue en el año 2016 en Colombia, gracias al senador Jimmy Chamorro que dio la función de esas cartillas. Las imágenes eran de unas revistas de prostitución. Tenía un doble filo y pidieron la cabeza de Gina y ella salió del Senado. Ella dice que por su condición de lesbiana. No, aquí no estamos peleando si usted es lesbiana o bisexual. Estamos que los niños, hay que respetar la mente de los niños. Listo. Señores, si tienen esa cartilla, me encantaría verla. ¿Sí? Bueno, un gusto haberlos conocido. De verdad que sí, yo sé que nos vamos a llevar muy bien y que trabajaremos chévere estas restantes semanas. ¿Vale? Feliz tarde. Por hoy nos vamos.